Aquí Adrián Gianetti y Santiago Montórfano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy Buenas bien. noches. Héctor, lo molestamos porque el tema sigue siendo el mismo, el que preocupa, ¿no? La inflación, los nuevos datos que arroja la inflación y estos nuevos precios cuidados que está tratando de llevar adelante Alberto Fernández. Sí, efectivamente el problema inflacionario sigue siendo uno de los grandes problemas de la Argentina. Evidentemente el gobierno, a pesar de las medidas que ha tomado, no le ha encontrado la solución al tema, y a mi juicio hay una razón que justifica estos desbordes en los precios: la falta de controles. Yo insisto en que hay que restablecer en la Argentina el equilibrio que existe en una sociedad bien organizada entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y ese equilibrio se ha roto en la Argentina desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Por la inactividad del Estado, por el incumplimiento del Estado, es decir, del gobierno de turno, en poner en funcionamiento las normas legales vigentes, a veces por la connivencia también de funcionarios públicos con los grandes intereses económicos creados. Y esa inactividad o esas falencias en el Estado es en favor del mercado, y cuando hablamos del mercado hablamos de los grandes grupos económicos, Sí. que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. ¿Y en perjuicio de quién? De la sociedad, en perjuicio de todos los consumidores. De modo que hay que restablecer ese equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Y el equilibrio, a mi juicio, se restablece comenzando el Estado a través del gobierno nacional de turno, poniendo en funcionamiento de una buena vez un conjunto de normas legales que en distintas épocas votó el Congreso Nacional, que protegen los derechos de los consumidores, que frenan los abusos de los grandes grupos económicos para poder normalizar la situación en la Argentina. No por casualidad estamos como estamos, entre los 3, 4 países del mundo con mayor proceso inflacionario. Algo venimos haciendo muy mal desde hace bastante tiempo. Ahora, Héctor, el presidente, el otro día yo lo recordaba a usted porque ya nos ha comentado esto, ¿hay legislación vigente como para salir a encarar a esto que el presidente llama los diablos que hacen subir los precios? Pero no se termina de hacer esto, ¿no? Porque el propio Alberto Fernández dijo que iban a ir con la ley de abastecimiento y con sanciones a las empresas formadoras de precio y no se termina de ponerle el cascabel al gato. Sí, no solo la ley de abastecimiento, yo diría otras leyes menos rígidas, como por ejemplo la ley que se denomina Observatorio de Precios, Sí. que aprobó el Congreso Nacional hace más de 7 años, y esa ley permitiría determinar en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento abusivo de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar. Uy, se nos cortó. Hola. Se perdió la comunicación con Héctor Polinos, el titular de la Asociación de Consumidores Libres de la República Argentina, que permanentemente miden, yo creo que son una de las fuentes más confiables, obviamente es una asociación que trabaja en forma privada, pero es una de las fuentes más confiables consultada por todos los medios nacionales con respecto a los índices de inflación. Y bueno, esto que siempre nos explica Héctor, que es: hay legislación como para salir a encarar a los que especulan con los precios, pero no se termina de materializar. ¿En cuántos temas, no, al Estado le sucede esto de tener la herramienta legislativa aprobada, la ley positiva vigente, y no terminar con el brazo ejecutor de llevarla adelante? Pero a ver, ahí lo recuperamos a Héctor. Héctor, ahí lo recuperamos. Sí. Y yo decía que si se pusiera en funcionamiento la ley que se denomina Observatorio de Precios, que tiene más de 7 años de su sanción, Sí. permitiría determinar con exactitud
en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como la ley no se la puso en funcionamiento, hoy no sabemos cada producto en particular quién es el responsable. ¿Es el fabricante? ¿Es el mayorista? ¿Es el intermediario? ¿Es el minorista? No lo sabemos. Hay que poner en funcionamiento esa ley. Es más, en el mes de octubre del año pasado, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor convocó a todas las entidades de defensa del consumidor con personería nacional, entre ellas Consumidores Libres, para pedirnos que designáramos a los 3 integrantes del Observatorio de Precios en representación de las entidades. Nos pusimos muy contentos porque dijimos, bueno, de una buena vez van a poner en funcionamiento esta ley. A los pocos días le dimos los datos de las 3 entidades. Eso fue en el mes de octubre del año pasado. Sí. Estamos en abril del año 2022 y jamás convocaron a esos 3 representantes para constituir el Observatorio de Precios. Hay otra ley que se denomina de defensa de la competencia o ley antimonopolio. Sí. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley se sancionó en el mes de mayo del año 2018. Pasó el resto del año 2019, 2020, 2021. Estamos en abril del 2022 y no se designaron a los miembros de ese tribunal. Los Estados Unidos de Norteamérica es la potencia capitalista por excelencia y tiene una ley antimonopolio que está en funcionamiento y se cumple. En la Argentina no hemos podido poner en funcionamiento la ley de defensa de la competencia o la ley de góndolas que aprobó el Congreso Nacional hará 2 años, que establece, entre otras cosas, que los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas tienen reservado el 25% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos, y que aquellos productos elaborados por las empresas de economía familiar, campesinas, cooperativas, mutuales, tienen reservado el 5% del espacio de las góndolas para ofrecer y vender sus productos. Esto aumentaría la competencia y podría frenar estos permanentes aumentos de precios. Además, la ley de góndola establece, entre otras cosas, que el producto de menor precio tiene que estar ubicado en el estante de la góndola en forma en que está en la ubicación intermedia entre el estante más alto y el estante más bajo, de modo tal que cuando el consumidor va caminando por los pasillos de la góndola tenga a la altura de la vista los productos de menor precio y además con una cartelera bien visible que esté indicando el precio de ese producto. Pero la ley no se la pone en funcionamiento. Ese es el problema de la República Argentina. Por eso estamos como estamos, porque no se ponen en funcionamiento las leyes. Y hoy se ha roto el equilibrio que debe existir en una sociedad, en un país bien organizado, entre el Estado, el mercado y la sociedad. Cuando ese equilibrio se rompe, como se ha roto en la Argentina hace muchos años, ¿qué significa? Que el Estado, es decir, el gobierno de turno, no pone en funcionamiento, no cumple con las normas legales vigentes. ¿En beneficio de quién? Del mercado. ¿Y quién es el mercado? Los grandes grupos económicos. ¿Y en perjuicio de quién? De la sociedad, de todos nosotros, de todos los consumidores. Hay que volver a restablecer el equilibrio, reitero, entre el Estado, el mercado y la sociedad, para que la Argentina vuelva a tener índices de inflación como tienen la inmensa mayoría de los países de la Tierra. Adrián,
Héctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Quería Buenas tardes. preguntarle algo que en otras épocas y tal vez en los países más desarrollados, los países europeos, se utilizaba mucho, ¿no? Que era la fuerza de los consumidores y usuarios para que las empresas recibieran un mensaje contundente en cuanto a los aumentos, por ejemplo. Pero digo, en esta situación puntual en que el alza de los precios, digamos, el alza que es realmente impactante cuando uno va a comprar, casi alcanza a todos los productos. ¿De qué manera el consumidor puede ejercer su poder en este contexto? Bueno, en este contexto, por ejemplo, tratando de comprar el producto que viene en envase más grande, porque hay un conjunto de costos fijos que son similares en el producto que viene en el envase más grande que el que viene en el envase más pequeño. Por ejemplo, los costos de logística, los costos de traslado del producto del lugar de fabricación o producción al lugar de venta es el mismo, independientemente de las medidas del envase. El costo del envase propiamente dicho, sea este de vidrio, de plástico, de cartón, etcétera, es prácticamente el mismo. La impresión que está en el envase, donde se señala el contenido y características del producto, es exactamente el mismo. La tapa del envase, sea esta de corcho, de lata, de lo que fuere, es prácticamente la misma, el mismo. De modo que el costo en sí mismo del producto que vamos a consumir es menos caro aquel que está en el envase más grande que el que está en el envase más pequeño. De modo que ese es un consejo que trato de realizar, y en la medida de las posibilidades económicas, que el consumidor trate de comprar el producto que viene en esas condiciones, el envase más grande. Sí. Tratar de observar la fecha de vencimiento del producto, porque muchas veces uno compra un producto y tiene la fecha vencida, o está enmendada, o ha sido eliminada porque el producto está con la fecha vencida. Controlar el precio del producto de la góndola con el que luego le cobran en la caja, porque muchas veces en la góndola figura un precio y en la caja le cobran un precio superior. Tratar de ver el producto que está en el estante más bajo de la góndola, porque muchas veces le colocan en ese estante el producto de menor precio y el de mayor valor se lo colocan en el estante que está a la altura de la vista. De modo que estas son algunas de las medidas, y hubieron épocas en que Consumidores Libres, conjuntamente con otras organizaciones, por ejemplo, con la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, con la Federación Agraria Argentina, con la CTA, etcétera, con el Defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, decretábamos el boicot a la compra de determinados productos, y con muchísimo éxito, porque el producto luego terminaba bajando de precio. Ahora es más complicado porque aumentan todos los productos, y además el tema de la pandemia, la cuarentena, todo eso impidió llevar a cabo acciones de este tipo, que vamos a tener que volver a tomar frente a esta situación que no tiene fin, ¿no? De modo que hay muchas medidas, y además, yo lo vengo señalando, tienen que involucrarse en el control de las normas legales vigentes, de estos programas como precios cuidados, ahora los precios de cercanía o de supercerca que se ponen en funcionamiento para los comercios minoristas, para los comercios de proximidad,
tienen que involucrarse las distintas áreas específicas que tienen los gobiernos provinciales y municipales, porque consumidores somos todos. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, es absolutamente imposible que un conjunto de empleados de la Secretaría de Comercio Interior del Gobierno Nacional, cualquiera sea el signo político de ese Gobierno Nacional de turno, pueden controlar lo que pasa, por ejemplo, en un comercio en Tierra del Fuego, o en Neuquén, o en Misiones, o en Entre Ríos, o en La Pampa, o en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tiene que haber un mayor grado de compromiso y de involucramiento en el control, reitero, las distintas áreas competentes, los distintos organismos específicos que tienen los gobiernos provinciales y municipales. Héctor. ¿Hay otra? Sí, dígame. Sí. No, me iba a decir, ¿hay otra? Que no hay otra. Ah, que no hay otra, está bien. No hay otra que poner en funcionamiento todos estos mecanismos, bien, todas estas normas legales, y aplicarlas. Muy bien. Porque de lo contrario, los grandes grupos económicos hacen y deshacen a su antojo. Mire, yo le voy a dar un dato reciente. En los últimos 2 años, las ganancias crecieron al compás de la evolución de los precios, según los balances contables publicados en la Comisión Nacional de Valores por parte de las grandes empresas. Sí. Por ejemplo, Arcor, Mastellones Hermanos y Molinos Río de la Plata obtuvieron una evolución de sus ganancias brutas, ventas versus costos, del 112%, claro, durante los años 2020-2021, mientras los precios de los alimentos aumentaron en ese mismo periodo un 114%. Muy claro, Héctor, lo tenemos que despedir porque se me va el programa, pero ha quedado muy clara su explicación, así que le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo y le agradecemos obviamente la gentileza de habernos atendido. Fue un gusto hablar con ustedes. Hasta pronto. Gracias, Héctor Polino. Bueno, allí dejándonos toda su data y su análisis de lo que pasa con los precios.